Y con esto yo le quiero animar, iglesia amada. Sí, porque todos pasamos dificultades, pero que nada impida que de tu boca, de tus labios, salga palabras de bendición para tus hijos, para tus vecinos, para tus compañeros de estudio, de trabajo, que necesitan de Dios. Háblales del Señor. Tu vida, mi vida, no son perfectas. Tenemos dificultades, pero la verdad del Evangelio tiene que salir como de nuestra boca con poder, hermanos amados. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel.
Señor, nos presentamos delante de ti, entendiendo que todo nuestro ser tiene sed de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque desde la primera hora en la mañana podemos nosotros testificar de tu fidelidad. Y al llegar, Señor, a esta hora en la noche, una vez más declaramos nuestra plena confianza en ti. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído para que nosotros podamos elevar cánticos de alabanza, para que podamos expresar todo nuestro reconocimiento a un Dios santo, perfecto, sublime, el único digno de ser alabado. Sabemos que también tú inclinas tu oído, Señor, para escuchar el clamor de tu pueblo, nuestras peticiones, pues ¿quién, Señor, conoce todo lo que nosotros necesitamos sino tú, nuestro Padre eterno? Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, presentarnos delante de ti, sin escondernos, sin entendiendo, Señor, que tú sabes todo sobre nosotros. Por eso con confianza, Señor, te agradecemos y te entregamos también, Señor, los diezmos y las ofrendas. Padre Santo, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, Señor, están ante ti. Por eso, Señor, con confianza en nuestro corazón, Señor, declaramos y reconocemos que nuestras vidas están en tus manos. Nos alegramos, Señor, al saber que confiamos en un Dios justo, en un Dios recto, en un Dios santo. Y por eso, Señor, toda ofrenda desde nuestro corazón lo hacemos con gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, una vez más queremos recordarles a ustedes que tenemos nuestras 2 reuniones este día domingo. No hace falta que usted presente un registro o registre su asistencia con un código para poder ingresar al templo. Simplemente los esperamos 15 minutos antes de cada reunión. Tenemos 2 reuniones, a las 9 y a las 11 de la mañana. Así que desde ya prepare este tiempo en familia para que todos podamos congregarnos y ser parte de la bendición de recibir todo lo que nuestro Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en el templo. Así que, amados hermanos, recuerden, los esperamos, y si usted necesita mayor información, todavía no sabe la ubicación exacta del templo, o tal vez usted necesita más datos acerca de cómo está funcionando escuela dominical o cualquier otro ministerio, recuerden, en pantalla se encuentra un número de WhatsApp. Por favor, escríbanos o manden un mensaje de audio al WhatsApp. Gusto, a través de esa red social estaremos también nosotros respondiendo y sirviendo con todo lo que ustedes requieran. Así disponemos nuestro corazón ante la presencia de nuestro Padre para recibir en esta exposición de su santa palabra. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque tenemos la certeza de que al buscarte tú no te escondes. Y en este momento, Señor, buscarte a través de la exposición de tu santa palabra. Gracias, Señor, por utilizar la pastoral de nuestra casa y en esta oportunidad a nuestro pastor Freddy Jiménez para poder recibir, Señor, esa enseñanza. Como el día de ayer fue predicado, Señor, tú eres un Dios conocible, aunque aunque para nuestra mente infinita, aunque para nuestra mente limitada, Señor, es un reto entender todo lo que tú haces, lo que tú eres. Sin embargo, con nuestros corazones humillados delante de ti nos presentamos para recibir ahora, Señor, esos consejos prácticos para nuestro caminar cristiano. Te adoramos a ti, te exaltamos, y este tiempo lo dejamos en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenas noches, que el Señor bendiga su vida. Tenemos nuevamente la oportunidad de escudriñar las Escrituras, revisarla juntos, mis hermanos, como pueblo de Dios. Este es un tiempo especial para poder para poder recibir, para poder fortalecernos, hermanos. Necesitamos ser aconsejados por la preciosa de Dios. Y bueno, estos estudios realizados acerca de la carta a los Filipenses, llena de consejo para nuestra vida. Hay muchas formas de estudiar la palabra
de Dios, pero en esta ocasión se está exponiendo esta carta a los filipenses a manera de consejos para nuestra vida. Y hemos revisado ya algunos consejos, vamos por el 8º consejo, creo yo, sí, el 8º consejo esta noche, ahí en el capítulo 1, en la parte inicial de este mensaje, vamos a seguir todavía en el capítulo 1 de la carta a los filipenses y luego daremos inicio al capítulo 2 que cambia bastante en el mensaje para nuestra vida. Vamos a terminar este capítulo 1, hermanos amados. Busquemos juntos Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 29, ¿sí? 1, Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 29, ¿no? Cuando se nos habla aquí acerca del Evangelio, ¿sí? La conducta digna del Evangelio se llama esta parte. Filipenses 1:27 dice así, iglesia amada, vamos a leer juntos. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Que a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, hermanos amados, estos son los versículos del 27 al 29. Una vez más, quiero recordarle que estas palabras que están escritas por el apóstol Pablo, un siervo de Dios, usado de manera poderosa por el Señor. En esta ocasión, una vez más, le afirmo que él estaba preso, que él estaba encarcelado, dando carta a los filipenses, carta de ánimo para nuestras vidas. Y hoy continuamos este estudio, tiene consejos para nosotros. Vamos a encontrar el 8º consejo que tiene para nosotros la carta del Señor. Este consejo trata con lo siguiente, iglesia amada. Abra su corazón. Mire, tenemos que ser valientes para unirnos al ejército de Jesucristo para la predicación del Evangelio. Hay que ser valientes, hermanos, muy valientes para ser parte del ejército de Jesucristo y continuar con la predicación del Evangelio. Si usted fija, versículos 27 y 28, Filipenses 1, 27 y 28, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, hay una forma de comportamiento que el Hijo de Dios debe tener con respecto al Evangelio de Cristo. Y más adelante dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En muchas porciones de la palabra del Señor se nos hace referencia a que somos parte de un ejército, parte de un pueblo que tiene una misión. La misión es compartir las buenas noticias, compartir el Evangelio de salvación. Y aquí el apóstol Pablo hace un llamado impactante a la iglesia en Filipos. Claro, le dice, compórtate como es digno del Evangelio. El mismo apóstol Pablo, querida iglesia, el mismo apóstol Pablo es el mejor ejemplo de lo que significa comportarse como es digno del Evangelio. Claro, porque a pesar de la persecución que recibía, a pesar de estar en dificultades, a pesar de estar preso, él nunca dejó de predicar el Evangelio. Su principal objetivo era la predicación de la palabra, y de eso que el Señor ya está hablando a nuestra vida, hermanos amados, porque comportarse como es digno del Evangelio
es superar cualquier dificultad que se nos presenta y que esa dificultad no calle en nuestra boca al predicar la palabra. Sabemos que todos pasamos dificultades. Tal vez lo mismo de Pablo. Tú posiblemente en este momento estás pasando momentos duros, difíciles, situaciones a veces incomprensibles, pero como buen soldado de Jesucristo, como parte de ese ejército de Dios, valientes, aún en medio de eso, tú sigues compartiendo el mensaje de salvación. Mire, el Evangelio de Cristo es algo poderoso. El Evangelio, las buenas noticias del Señor tienen tanto poder para salvar, para restaurar a las personas, para transformar la vida de las personas, que no podemos comportarnos de una manera cobarde e indiferente o podemos vernos como derrotados en medio de la dificultad que podamos pasar. Y con esto yo le quiero amar, iglesia amada. Sí, porque todos pasamos dificultades, pero que nada impida que de tu boca, de tus labios, salga palabras de bendición para tus hijos, para tus vecinos, para tus compañeros de estudio, de trabajo, que necesitan de Dios. Háblales del Señor. Tu vida, mi vida no son perfectas, tenemos dificultades, pero la verdad del Evangelio tiene que salir como de nuestra boca con poder, hermanos amados. Recuerde esas palabras escritas por el apóstol Pablo, que se dirige a los romanos, a la iglesia en Roma, ya en el capítulo 1, iniciando la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 16, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Posiblemente no, pero es que mi situación es tan difícil que a mí me da vergüenza hablar de las cosas de Dios. Mira, creo que hay que ser sinceros y presentarnos ante las demás personas como lo que somos, seres humanos con errores, con dificultades, pero transformados en nuestro ser, transformados en nuestro corazón. Que nuestras palabras sean de esperanza, sean de gozo, y que inclusive la gente ve que posiblemente en tu vida estás pasando algo difícil, pero ve algo especial. O sea, mira, yo sé lo que tú estás pasando, pero ¿por qué tienes eso en tu corazón? O sea, ¿por qué tienes una actitud positiva frente a todas las cosas negativas que te pasan? Mire, dejarse guiar por el Señor y predicar el Evangelio, el mismo testimonio en medio de las dificultades. Amén. Debemos comportarnos como es digno del Evangelio, y eso significa, hermanos, que todos los que somos hijos de Dios estamos dentro del ejército de Jesucristo. Y nuestro objetivo como parte de ese ejército es hacer avanzar reino de Dios en este mundo que necesita ser conquistado por ese Evangelio. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno sería, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra vida o terminar nuestra vida con las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, cuando él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Mire qué hermoso terminar nuestros días pronunciando estas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Hermanos de iglesia, tenemos que saber que cumplir con esta misión en este mundo no es fácil, no es nada sencillo. Y cada vez que nos querramos compartir con otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener oposición. Va a haber que se levanten en nuestra contra. Recordemos lo siguiente, iglesia, que ganar almas
significa también quitarle al reino de las tinieblas. O sea, ganar almas para el Señor significa también darle almas al reino de las tinieblas, al enemigo. Pero no tenemos por qué llevar temor nosotros en esto, sino procurar ser buenos soldados de Cristo. Procurar ser buenos soldados del Señor. En esas palabras que habla el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidad como buen soldado de Jesucristo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que esta vida en el Señor, de compartir el mensaje del Evangelio, que ser soldado del Señor Jesucristo implica que debemos sufrir penalidades y debemos hacerlo como buenos soldados del Señor Jesucristo, valientes, no temerosos. Y con esto quiero animarte. Quiero que sepas que tienes que seguir, hermano. No importa lo que tú estés viviendo, lo que estés pasando. Cierra tus ojos, ora al Señor, pide al Señor nuevas fuerzas y levántate y sigue adelante como buen soldado de Jesús. Amén. Bueno, y a partir de este consejo que estamos revisando, a partir del consejo de que tenemos que ser valientes para unirnos al ejército del Señor Jesucristo y predicar el Evangelio, a partir de esto dejamos ya atrás el capítulo 1 de esta carta a los Filipenses y ahora nos entramos en el capítulo 2. Ahí encontramos un noveno consejo para la vida. Hermanos, todo esto que estamos revisando son consejos para que podamos tener una vida adecuada como hijos de Dios, como cristianos. El noveno consejo, ya en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, dice lo siguiente: para poder reflejar a Cristo en nuestra vida tenemos que ser humildes. Fíjese este noveno consejo. Hay que ser humildes para reflejar que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y en este momento le pido que busque por favor el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, a leer el versículo 3, del 3 en adelante, del 3 al 8. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, qué preciosas palabras, mis hermanos amados, palabras que nos llevan a la reflexión y nos llevan a tomar el ejemplo de nuestro Dios para actuar con humildad. Miren, en este capítulo 2 de esta carta a los Filipenses, Pablo deja de lado ya los conflictos y las crisis externas que estaban enfrentando. Este pueblo estaba siendo perseguido, tenía enemigos, tenía gente que inclusive los perseguía para quitarles la vida, pero eso es algo externo, algo físico externo. En este capítulo 2, Pablo va como dejando de lado ese punto y empieza a tratar los conflictos internos que la gente tenía, que la iglesia ya en Filipos tenía. Mire, nosotros debemos ser conscientes, iglesia amada, que el enemigo no solamente ataca a la iglesia con enemigos externos o con situaciones externas como son, no sé, la guerra, las enfermedades, la parte económica. No. El enemigo también ataca con conflictos internos a las personas.
a los hijos de Dios. Y aquí Pablo les aconseja a este pueblo, a esta iglesia, que sean humildes en el trato con los hermanos, humildes en el trato de los unos con los otros, que no hicieran nada por contienda o por vanagloria, o sea, por pelea o por sacar algún beneficio propio. Es decir, que no hagan contienda para que sean exaltados o admirados, y que lleguen, inclusive nos hace un llamado aquí para que lleguen a considerar a los demás como superiores a ellos mismos. Podemos ver aquí que Pablo les aconseja algo, y le voy a leer literalmente. Dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire esta frase, estas palabras: considerar a los demás como superiores. En el contexto greco-romano en que se desarrollaba esta historia y estas palabras y esta carta, hermanos, esto era considerado algo incomprensible, algo inaudito, era considerado una locura. Pues la humildad no era considerada como una virtud en ese tiempo. La humildad era un sinónimo de debilidad o un defecto. Hoy ha cambiado las cosas, y cuando hablamos de una persona humilde, estamos hablando de un corazón sencillo, de un corazón agradable. Pero en ese tiempo hablar de humildad o hablar de ver a los demás como superiores a uno mismo implicaba debilidad. Era algo que no se podía considerar. Ahora Pablo, el apóstol, nos está hablando y nos hace comprender que entre los miembros de la iglesia entre nosotros como hermanos deberíamos considerarnos con humildad y considerarnos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, o sea, vernos de otra manera, tener un trato respetuoso, valorarnos los unos a los otros. Eso es lo que deberíamos hacer en nuestros días. Tal vez sea algo que cueste este punto, hermanos. Y la pregunta podría ser: ¿y ahora cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ver a mi prójimo como superior a mí mismo? ¿Cómo puedo dejar de lado la soberbia que tengo en mi corazón? ¿Cómo puedo dejar de lado la altivez que he vivido por tantos años o que he llevado tantos años en mi ser? Si de familia somos así, ¿cómo puedo tener un trato humilde y estimar a los demás como superiores a mí? Y la respuesta está en la misma palabra de Dios, hermanos. Y esto debemos considerar todos, porque el ser humano por naturaleza es orgulloso y altivo. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en aquel Salvador, en nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo que Él nos ha dado, las cosas van cambiando. En el versículo 5, Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese cómo nos va ubicando y cómo nos va diciendo: ¿quieres ser humilde? ¿Quieres ser sencillo? ¿Quieres tener una buena actitud con las demás personas? Dice entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué tremendo ejemplo donde deberían posarse nuestros ojos, nuestra mirada. Si en nuestro corazón hay orgullo, hay altivez, hay vanagloria, nuestra mirada tendría que fijarse en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a cada uno de nosotros, hermanos. Esto es para la iglesia, tú que tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Hermanos, teológicamente hablando,
esta humillación de que se hace referencia en estos versículos, esta humillación de Cristo, en la cual rescata al pecador, se conoce con el nombre de kenosis. Esa humillación que se dio por el Señor Jesucristo es una kenosis. ¿Qué significa kenosis? Es una palabra griega que significa vaciarse. Vaciarse. Es decir, que Cristo se vació de su gloria y se humilló a sí mismo, permitiendo, o sea, en su condición de Dios, ser crucificado para morir en esa cruz por los pecados de la humanidad. O sea, el Señor Jesucristo se vacía de todo lo que Él es, de toda su gloria en los cielos, permitiendo, siendo Dios, ser crucificado en una cruz, ser maltratado y morir por los pecados de toda una humanidad. Ya que el hombre por sí mismo no podía acercarse a Dios por su condición de pecado. Entonces Dios mismo decide humillarse y Él se acerca al hombre. Dios se acerca al hombre a través de su sacrificio, a través de su encarnación, a través de dar su vida en la cruz por nosotros. Creo que en este punto, ya para ir terminando este consejo, creo que vale la pena analizar, hermanos, analizar esta parte de la palabra de Dios y comprender qué significa la humillación del Hijo de Dios. Porque aquí se nos hace referencia a que el Señor Jesucristo se humilló. Y le voy a leer nuevamente, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Es necesario entender esto. Se humilló a sí mismo. ¿Qué significa esa humillación del Hijo de Dios? ¿Por qué dice la palabra y por qué dice el apóstol Pablo que Él se humilló? Primero, Él se humilló porque siendo Dios, dejó su trono de gloria y majestad para venir a nacer en un pesebre, en un lugar donde se alimentaban o se alimentan a esos animales de granja. O sea, siendo Dios y teniendo todo su trono y toda su gloria y toda su majestad en los cielos, vino a nacer en un pesebre. Y eso lo puede ver en Lucas, ¿no? Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, cuando dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Esto hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces se humilló, porque siendo Dios, dejó su trono de gloria, y vino a nacer en un pesebre al lado de los animales. Otro punto de por qué se humilló el Señor. El Señor Jesucristo se humilló y vino a esta tierra para salvarnos porque siendo Dios, no vino a este mundo a vivir en una casa de una familia adinerada. Siendo Dios, Él no vino a ser parte de una familia de alta alcurnia aquí en la tierra. No eran personas, sus padres terrenales no eran personas de la alta sociedad de Israel, sino un humilde carpintero. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hijo de un carpintero. Entonces se humilló porque siendo Dios y poseyéndolo absolutamente todo, no vino acá a una familia adinerada, sino más bien a vivir en una familia humilde, sencilla, en la familia de un carpintero. Y otro punto más. El Señor Jesucristo se humilló cuando vino a esta tierra para salvarnos,
porque siendo Dios, siendo el mismo Dios, aceptó llevar a cabo el plan redentor, muriendo en la cruz del Calvario como un delincuente, como un malhechor. Fíjese, esta es una gran humillación. Las personas que morían en una cruz eran consideradas malditas, eran las peores personas las que sufrían crucifixión, era la peor muerte. Y Dios mismo, siendo Dios, acepta llevar a cabo este plan de salvación que implicaba morir en una cruz y morir como un malhechor y entre malhechores. Lucas 22, 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto usted sabe que luego fue apresado y fue llevado y fue crucificado en la cruz del Calvario, y alrededor, al lado de él, estuvieron dos malhechores. Por lo tanto, iglesia amada, aquí el apóstol Pablo, a través de esta carta a los filipenses, Dios mismo, a través de estas palabras, hace un llamado a la iglesia de Filipo, que es también un llamado a cada uno de nosotros en nuestros días, que formamos parte de la iglesia. Hoy somos parte de la iglesia, tú eres parte del pueblo de Dios, y nos hace un llamado y nos dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuerda esto, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros el sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como cristianos, amados, tenemos que despojarnos a nosotros mismos de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, de nuestra vanagloria. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor, para poder tener un corazón humilde, sencillo, para poder relacionarnos con los demás hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra propia familia. Amén, mis hermanos. En este día, en esta noche, hemos revisado esta carta a los filipenses con dos consejos más. El primer consejo que le di todavía en Filipenses en el capítulo 1, que le decía que tenemos que ser valientes para unirnos al ejército del Señor Jesucristo y así seguir predicando el Evangelio. Y el segundo consejo que le di es que tenemos que ser humildes para poder reflejar a Cristo en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios proteja su familia, su vida en estos tiempos difíciles que aún seguimos viviendo. Bendiciones, iglesia amada. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.